Hola, bienvenidos a la tercera clase del curso introductorio de neurociencias de Neurology Lab. Yo soy Denis, vamos a comenzar la clase. Entonces nos queda por ver los potenciales electrotónicos y los potenciales de acción. Habíamos visto en la clase anterior el potencial de membrana cuando la célula está en reposo, cómo se genera ese potencial de membrana. Pero nos faltaba ver qué pasa cuando la célula no está en reposo, ¿sí? Por ejemplo, cuando le inyectamos una corriente. Y había dos tipos de respuesta que la membrana podía generar, que eran los potenciales electrotónicos y los potenciales de acción, ¿sí? ¿Cómo sacamos a la célula del reposo? Como dijimos, podemos inyectarle corriente en un laboratorio o naturalmente ocurre a través de una sinapsis. La respuesta que se obtiene es bastante similar. ¿Qué ocurre cuando damos un estímulo a una neurona, a una célula? Bueno, va a ocurrir, por ejemplo, si damos una corriente despolarizante, si inyectamos cargas positivas, el potencial de membrana se va a hacer más positivo. ¿Sí? Si inyectamos cargas negativas, el potencial va a ser más negativo. En este caso estamos observando un potencial de acción, donde vemos el comportamiento que al principio el voltaje se hace más positivo, se llega a un pico, luego se hace más negativo y luego sigue hacia el reposo. Básicamente esto es lo que ocurre cuando damos un estímulo a una neurona. Vamos a ver esto en detalle, vamos a ver la diferencia entre los potenciales electrotónicos y los potenciales de acción para luego sí poder estudiar bien las sinapsis. Pero antes, un poquito de historia. Tenemos a John Zachary Young, que fue un zoólogo y neurofisiólogo inglés. Se lo conoce como uno de los biólogos más influyentes del siglo XX. Fue presidente de la Asociación de Biología Marina desde 1976 a 1986. Tiene dos libros de texto muy famosos, La vida de los vertebrados y La vida de los mamíferos. La mayor parte de la investigación científica de Young se centró en el sistema nervioso y en las funciones del cerebro. A partir de 1949 mantuvo conversaciones y correspondencia con el matemático Alan Turing, de quien vamos a hablar cuando veamos redes neuronales. Vamos a hablar bastante de Alan Turing. Intercambió correspondencia sobre las células cerebrales, la memoria, el reconocimiento de patrones y la embriología. Descubrió técnicas de regeneración de nervios que se utilizan en cirugía. Y uno de sus mayores descubrimientos fue el axón gigante de calamar y las sinapsis correspondientes de calamar gigante. Su trabajo en la década de 1930 sobre la transmisión de señales y la estructura de fibras nerviosas inspiró el trabajo de Andrew Huxley y Alan Hodgkin, por el que recibieron un premio Nobel. Y presentamos acá al axón gigante de calamar, que no es el calamar gigante, sino es el axón gigante del calamar. Fue clave en el estudio de la neurociencia porque al ser mucho más grande que los axones de otros animales, permitió a los científicos insertar electrodos. En ese momento no existían los microelectrodos, entonces necesitaban un axón bastante grande para poder medir las corrientes y poder medir el voltaje y poder medir todas las propiedades eléctricas de los axones. Permitió a los científicos insertar electrodos y medir directamente los cambios de voltaje en las neuronas. Gracias a este tamaño, Hodgkin y Huxley pudieron descubrir cómo se generan y propagan los potenciales de acción, lo que llevó al desarrollo de su famoso modelo matemático, el modelo de Hodgkin y Huxley. Sin este axón, entender el funcionamiento de las neuronas habría sido mucho más difícil. Ponemos un eslabón más en nuestra historia. Tenemos a Kenneth Stuart Cole, que fue un biofísico estadounidense descrito por sus colegas como un pionero en la aplicación de la ciencia física a la biología. Cole recibió la Medalla Nacional de Ciencias en 1967. En una serie de artículos publicados entre 1930 y 1940 junto a su colega George Marmot, estudió experimentalmente las propiedades eléctricas de los tejidos vivos, como la nitela, los huevos de rana y el más famoso, el axón gigante de calamar. Básicamente desarrolló el concepto de pinzamiento de voltaje, de clampeo de voltaje, de fijación de voltaje, donde básicamente se insertaron electrodos internos en el axón gigante de calamar y comenzaron a aplicar corriente. Tenemos acá, como vemos en el esquemita, dos electrodos, uno en el interior del axón, que vemos acá, y otro afuera, ¿sí? Y esto lo que está midiendo es la diferencia de energía potencial eléctrica entre dos puntos del espacio, o sea, el voltaje. Está midiendo el voltaje de membrana entre el intracelular y el extracelular. Y a su vez tenemos otro electrodo que puede inyectar corriente, ¿sí? Básicamente esto consiste en mantener fijo el voltaje para medir qué pasa con la corriente. También tenemos lo que es la fijación de corriente, ¿sí? La fijación de corriente, a diferencia de la fijación de voltaje, la fijación de corriente mantiene fija la corriente y mide lo que pasa con el voltaje. Básicamente se inyecta una corriente y se mide cómo se modifica el voltaje de la membrana. Entonces, la fijación de corriente
es una técnica experimental utilizada para estudiar cómo las células responden a corrientes eléctricas inyectadas. Se inyecta una corriente constante en la célula y se mide cómo cambia el voltaje de membrana en respuesta. Esto permite observar la generación en potenciales de acción y la excitabilidad neuronal. Se usa en neurociencia para estudiar cómo las neuronas responden a estímulos eléctricos, analizar propiedades como la resistencia de membrana y la capacitancia y entender el comportamiento de los potenciales de acción en condiciones normales y patológicas. Y llegamos a Alan Lloyd Hodgkin y Andrew Fielding Huxley. Alan Lloyd Hodgkin fue un fisiólogo británico nacido el 5 de febrero de 1914 en Barbury, Inglaterra. Estudió en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y luego se dedicó a la investigación en el Departamento de Fisiología en esa misma universidad. Es reconocido por su trabajo pionero en el campo de la neurociencia. Y Andrew Fielding Huxley fue un fisiólogo y biólogo británico nacido el 22 de noviembre de 1917 en Hampstead, Inglaterra. Era nieto del famoso biólogo Thomas Henry Huxley y el hermano del escritor Aldous Huxley. Huxley también estudió en el Trinity College de la Universidad de Cambridge y se unió al laboratorio de fisiología de esa universidad. Junto con Alan Lloyd Hodgkin, llevó a cabo experimentos revolucionarios en el axón gigante de calamar para comprender cómo funcionan los canales iónicos en las membranas celulares. Los experimentos de Hodgkin y Huxley marcaron un hito fundamental en la neurofisiología al proporcionar una visión detallada de los procesos eléctricos que subsisten a la generación y propagación de los potenciales de acción en las células nerviosas. Alan Lloyd Hodgkin y Andrew Huxley llevaron a cabo sus influyentes estudios en la década de 1950. En realidad comenzaron a finales de la década del 30, luego pararon por la Segunda Guerra Mundial y continuaron después, y utilizaron axones gigantes de calamar, cuyo nombre científico es el Loligo pealei, como su modelo experimental primario. Aquí presentamos de vuelta al axón gigante del calamar, el calamar con su axón gigante. Muchos de los conceptos iniciales acerca de cómo los gradientes de concentración iónicos y los cambios en la permeabilidad de la membrana producen señales eléctricas provienen de experimentos realizados sobre las neuronas extraordinariamente grandes del calamar. Los axones de estas células nerviosas pueden tener hasta 1 milímetro de diámetro, 100 a 1000 veces más grandes que los axones de los mamíferos. Por lo tanto, los axones del calamar tienen el tamaño suficiente como para que se puedan efectuar experimentos que serían imposibles en la mayoría de otras células nerviosas. Estas neuronas participan en un circuito neural simple que activa la contracción del músculo del manto en el calamar y produce un efecto de propulsión en chorro que permite al calamar alejarse de los predadores a una velocidad extraordinaria. Los axones gigantes de calamar resultaron ser una elección excepcional para sus investigaciones debido a su tamaño relativamente grande, lo que permitía la inserción precisa de electrodos y la medición de cambios eléctricos con alta resolución. Estos axones les resultaron particularmente útiles debido a su diámetro amplio y constante, lo que facilitó la colocación precisa de electrodos y la obtención de datos confiables. Entonces, la facilidad relativa de este enfoque arrojó los primeros registros intracelulares de potenciales de acción de las neuronas y las primeras mediciones experimentales de las corrientes iónicas que producen potenciales de acción. También es práctico extraer el citoplasma de los axones gigantes y medir su composición iónica. En la actualidad, se siguen utilizando los axones gigantes de calamar como modelos experimentales. Entonces, Hodgkin y Huxley lo que vieron es que podían pasar dos cosas al inyectarle una corriente a el axón gigante de calamar. Y ocurre también en todos los axones. Podía ocurrir lo que se conoce como potenciales electrotónicos, transmitido a través de propiedades pasivas, o los potenciales de acción transmitidos a través de propiedades activas. Los potenciales electrotónicos se transmitían por, como dice ahí, las propiedades pasivas, que son las propiedades de cable, ¿sí? Básicamente se generan en el sitio de inyección de corriente y se van propagando, y a medida que se van propagando, se van disipando, ¿sí? Desde el punto de origen hasta el punto B donde se propagan, se van disipando. Y son más grandes, ese potencial es más grande cuanto mayor sea la inyección de corriente, y más pequeño cuanto menor sea. Entonces se conoce como propiedades pasivas, propiedades de cable. No obstante, vieron que superando un determinado umbral, una determinada frontera, un determinado valor de membrana, al inyectar una corriente lo suficientemente grande, en vez de generarse potenciales electrotónicos, se generan potenciales de acción. La diferencia es que estos potenciales de acción se generaban en un sitio siempre con la misma forma, independientemente de la amplitud de la corriente inyectada, siempre llegaban hasta, o muy parecido, el mismo pico en el potencial, y se regeneraban en cada porción de la membrana, no se perdían, no se iban disipando desde el punto A al punto B, del punto de origen hasta
el final, sino que se iban regenerando en cada porción de la membrana. Y que no cambiaban su forma, que eran bastante estereotipados. Sí podían cambiar su frecuencia, pero no su forma. Esto lo vamos a estudiar en detalle. Y vamos a ver por qué se generan los potenciales electrotónicos transmitidos por propiedades pasivas, propiedades de cable, y los potenciales de acción transmitidos por propiedades activas, y cuál es la diferencia entre estos dos tipos de potenciales. Bueno, acá lo vemos tal vez un poco más claro. Teníamos dos tipos de respuestas. Fijémonos, damos una corriente que donde inyectamos cargas negativas y se genera un potencial electrotónico negativo. Luego una corriente de mayor amplitud negativa y el potencial de mayor amplitud. O sea, había una relación proporcional entre la corriente inyectada y el potenciales electrotónicos. Y si inyectamos una corriente con cargas positivas, veamos que el potencial se hacía positivo. No obstante, pasado un determinado umbral, un determinado valor de voltaje, una corriente lo suficientemente grande, se generaba esto que vemos acá, que son los potenciales de acción. ¿Sí? Que vemos que independientemente de la amplitud, vemos que acá aumenta la amplitud, acá también aumenta la amplitud de la corriente inyectada, siempre mantiene la misma forma. Cambia la cantidad que se genera por unidad de tiempo, o sea, la frecuencia, pero siempre mantiene la misma forma. Y esto es en cuanto a la generación. Pero en cuanto a la propagación, la diferencia es que estos se van disipando, ahora lo vamos a ver, y estos en cambio se van regenerando en cada porción de la membrana desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Vamos a ver qué implica estas diferencias y por qué se generan. Y por qué es tan importante en la comunicación neuronal. Entonces, teníamos estos dos tipos de potenciales. Vamos a empezar a estudiar los potenciales electrotónicos transmitidos por propiedades pasivas. Para eso tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Tanto para los potenciales electrotónicos como para los potenciales de acción, vamos a tener en cuenta dos aspectos fundamentales porque son los que nos van a permitir ordenar el esquema para poder diferenciar bien uno de otro y saber la implicancia en las diferencias de los potenciales electrotónicos y los potenciales de acción. Vamos a diferenciar la generación del potencial, cómo se generan y cómo se propagan. Esos dos aspectos son los fundamentales para entender las diferencias entre los potenciales electrotónicos y los potenciales de acción. Cómo se generan y cómo se propagan. Entonces vamos a comenzar con los potenciales electrotónicos. Tenemos acá representado un axón y estamos dando una inyección de corriente al axón. Si vamos a hacerlo a la usanza de un laboratorio, ya que la sinapsis la vamos a ver recién la clase que viene, así que vamos a inyectarle una corriente a este axón. Podemos simplificarlo como un tubo cilíndrico regular y le inyectamos una corriente y vemos que lo que pasa es lo que vimos recién, que si inyectamos una corriente con cargas negativas, va a generarse un potencial negativo. ¿Sí? Más negativo de lo que estaba. Recordemos que una célula en reposo estaba aproximadamente en menos 60, menos 65, menos 70 milivoltios. Si se hace más negativo puede llegar a menos 80, menos 90, etc. Si damos una corriente también con cargas negativas, pero de mayor intensidad, de mayor amplitud, vemos también un voltaje, un cambio de potencial de membrana de mayor amplitud. Y si damos una corriente que inyecta cargas positivas, vemos un cambio en el voltaje positivo. ¿Sí? Cuando tenemos un cambio de potencial negativo, más negativo que el reposo, se lo llama hiperpolarización. Hiperpolarización. Cuando tenemos un cambio de potencial positivo, más positivo que en el reposo, se lo conoce como despolarización. Entonces tenemos hiperpolarización, esto también es una hiperpolarización mayor, pero hiperpolarización, y una despolarización. Entonces la primera característica en cuanto a la generación es que hay una relación proporcional entre la corriente inyectada y el cambio de potencial. Cuanto mayor es esa corriente, mayor va a ser el cambio del potencial. Cuanto menor es la corriente, menor va a ser el cambio de potencial. Y a su vez, si inyecto cargas negativas, el cambio de potencial va a ser una hiperpolarización. Si inyecto cargas positivas, el cambio del potencial va a ser una despolarización. Esa es la característica en cuanto a la generación. Vemos qué pasa con la propagación. Tenemos de vuelta el axón, inyectamos una corriente y vemos que a medida que nos vamos alejando del sitio de inyección de la corriente, el potencial se va disipando, se va haciendo cada vez menor. Cada vez menor. ¿Sí? Lo vemos acá.
Inyectamos una corriente, tenemos un sitio de origen donde se inyecta la corriente, un cambio de potencial, en este caso se están inyectando cargas positivas, tenemos un cambio de potencial positivo, o sea, una despolarización, pero esa despolarización se va haciendo cada vez más pequeña hasta que volvemos de vuelta al reposo. Entonces, segunda característica, a medida que nos vamos alejando del sitio inyector de la corriente se va disipando y vamos volviendo lentamente, o mejor dicho, rápidamente al reposo. Este cambio en la propagación, este cambio de potencial, va a depender de las propiedades pasivas de la membrana, las propiedades de cable que ahora vamos a ver. Entonces, hasta acá describimos las características. Ahora vamos a explicar por qué ocurre esto, por qué se genera el potencial de esta manera y por qué la propagación ocurre de esta manera. Habíamos visto en la clase pasada que teníamos los canales pasivos de la membrana, unos canales estructurales, unos canales que forman parte de la estructura de la membrana, que van a estar abiertos permanentemente, que no dependen del voltaje, no dependen de un neurotransmisor, no dependen de nada. Simplemente son estructurales y están todo el tiempo abiertos. Estos canales tienen varias características. Están constituidos por proteínas, atraviesan toda la membrana y permiten el pasaje selectivo de iones a un lado de la membrana y a otro lado de la membrana. Selectivo significa que no permiten el pasaje de cualquier ion, sino que tienen cierta selectividad a los iones que dejan pasar. A veces dejan pasar solamente un ion, a veces dejan pasar a otros iones por afinidad química y por la forma también que tienen. Entonces, es importante entender que tenemos estos canales y acá tenemos representado un esquema básico de una membrana donde tenemos el interior celular más negativo que el exterior celular, ¿sí? ¿Qué pasa si inyectamos una corriente? Inyectamos, por ejemplo, cargas positivas. Bueno, el interior celular ahora se hace cada vez más positivo, como vemos representado acá. El interior se está haciendo cada vez más positivo. Acá tenemos representada la ley de Ohm relacionando corriente con voltaje, ¿sí? ¿Y qué pasa si inyectamos todavía más corriente positiva? Más cargas positivas, bueno, el cambio de potencial es cada vez mayor, ¿sí? Si inyecto más corrientes, el cambio de potencial va a ser mayor. Hay una relación de proporcionalidad. Esto es bastante sencillo de entender, ¿sí? Inyecto más corriente, cambia más el potencial. Habíamos visto la clase pasada la ley de Ohm y cómo se relaciona corriente con voltaje. Entonces, la primera característica es bastante intuitiva, bastante sencilla, explicar esa relación de proporcionalidad y entender el papel de los canales estructurales de la membrana. Más corriente, más cambio de potencial. Menos corriente, menos cambio de potencial. ¿Qué pasa con la propagación? De vuelta, tenemos acá los canales, ¿sí? Tenemos el sitio de inyección, donde estamos inyectando corriente con cargas positivas, y vemos que a medida que nos alejamos del sitio de origen del potencial, acá tenemos representado el potencial, un potencial electrotónico, a medida que nos vamos alejando en espacio, vemos que el voltaje se va haciendo cada vez menor. Y a través de los canales se va disipando esa corriente, ¿sí? Ingresa la corriente por este canal, esa corriente genera un cambio de potencial, un cambio en el voltaje, pero a medida que nos vamos alejando del sitio de origen, vemos como por los canales estructurales de la membrana se escapa la corriente inyectada, ¿sí? Se escapa la corriente inyectada. Entonces, a medida que nos vamos alejando, ese voltaje, como cada vez se escapa esa corriente, ese voltaje de membrana cada vez es menor. Se va disipando, cada vez es más pequeño ese voltaje de membrana, a medida que nos alejamos, ¿sí? Y acá una aclaración, no necesariamente los iones inyectados son los que se van a escapar por estos canales pasivos a medida que nos vamos alejando del sitio de inyección de corriente, sino que pueden ser otros iones, pero que tengan la misma carga, ¿sí? Por ejemplo, puedo estar inyectando iones de sodio y puede haber escapándose por estos canales iones de potasio. El ion sodio tiene una carga de +1 y el ion potasio también de +1. Por lo tanto, en cuanto a la corriente eléctrica, no en cuanto a las propiedades químicas, pero en cuanto a las propiedades eléctricas, es lo mismo. Estoy inyectando una corriente y por los canales pasivos se escapa una corriente idéntica. Inyecto cargas positivas y se escapan cargas positivas. Entonces, a medida que me voy alejando del sitio de inyección de corriente, el potencial se hace cada vez menor. Y teniendo en cuenta los canales, estamos viendo lo que ocurre con la conductancia, con la resistencia, ¿sí? Lo que habíamos visto la clase pasada con la ley de Ohm, repito.
la corriente iba a depender tanto del voltaje como de la resistencia o la conductancia, que era la inversa. Teniendo en cuenta los canales, estamos viendo lo que ocurre con la permeabilidad de la membrana, podemos igualarlo a lo que es la conductancia, pero también tenemos que tener en cuenta la fuerza impulsora, que también habíamos visto en la clase pasada que la fuerza impulsora iba a depender del voltaje de membrana y del potencial Nernst, potencial de equilibrio de los iones, ¿sí? Entonces, si tenemos un ion, por ejemplo, el potasio, que tiene un potencial de equilibrio, recordemos que el potencial de equilibrio es ese potencial donde el flujo neto de ese ion es cero, el ion está en equilibrio electroquímico, en ese potencial ideal, idílico que tiene el ion, diferente del estado real del potencial de membrana. Y de la diferencia entre el potencial de equilibrio y el potencial real en que se encuentra la membrana, teníamos la fuerza impulsora del ion. El ion, digamos, tiende a llevar a la membrana su potencial de equilibrio. Y por eso, como la membrana no está en su potencial de equilibrio, tiene una determinada fuerza impulsora. Entonces, imaginemos, por ejemplo, el ion potasio, que en las células tiene aproximadamente, en las células humanas, un potencial de equilibrio de menos 80, menos 90, y los axones, las neuronas, están en un potencial de equilibrio de menos 60, menos 65, perdón, en un potencial de membrana de menos 60, menos 65, cuando están en reposo, y entonces ahí surge una diferencia de 30, 35 milivoltios, que esa es la fuerza impulsora. Pero si el potencial de membrana se hace más positivo, la fuerza impulsora del potasio aumenta. Entonces no solamente tenemos canales, sino que encima la fuerza impulsora del potasio lo va a impulsar a salir todavía más de la membrana, ¿sí? Lo habíamos visto en la clase pasada que tiende a salir. Bueno, va a tener más fuerza para salir. Entonces, la inyección de corriente va a hacer que por los canales se escape corriente y que encima esos iones tengan más fuerza para salir. Por eso, a medida que nos vamos alejando del sitio de inyección de corriente, la membrana va recuperando su voltaje. Podemos ver esto en el simulador de Neurology Lab en fuerzas impulsoras. Vamos a verlo. Estamos entonces en el simulador de fuerzas impulsoras. Acá estamos viendo la fuerza impulsora del potasio. Este es el potencial de equilibrio del potasio. Y vemos que vamos a llevar a la membrana, vamos a poner en la membrana un potencial de menos 60, por ejemplo. Menos 60. Y vemos que la fuerza impulsora está en 31,83. Pero ¿qué pasa si llevamos a un potencial más positivo? Inyectamos corriente positivo, por la ley de Ohm genera un cambio de potencial. ¿Y qué pasa si en vez de menos 60 llevamos algo más positivo? Por ejemplo, menos 30, por ejemplo. Más positivo que menos 60. Fíjense cómo cambia la fuerza impulsora. Ya sé, 60, ¿sí? A medida que vamos despolarizando la membrana, la fuerza impulsora es cada vez mayor, ¿sí? Porque cambia el potencial de membrana y la fuerza impulsora dependía del potencial de membrana menos el Nernst. El Nernst va a depender de la concentración. Ahora vamos a ver que la concentración no varía demasiado, por lo tanto el Nernst va a permanecer relativamente constante, pero el potencial de membrana va a cambiar bastante con la inyección de corriente, entonces va a cambiar también la fuerza impulsora. Entonces volvemos a las diapositivas. Entonces, no solamente vamos a tener canales por los que puede atravesar los iones a medida que nos vamos alejando del sitio de inyección, sino que además esos iones pueden tener una fuerza impulsora mayor que los impulse a salir con más fuerza. Y eso explica por qué en la propagación del potencial cada vez va siendo menor ese potencial, porque vamos perdiendo esa corriente que se inyectó. Entonces tenemos la segunda característica, que es que el potencial se va disipando a medida que nos alejamos del sitio de inyección. Y esto va a depender de la permeabilidad de la membrana, de estos canales estructurales y de las diferentes fuerzas impulsoras y cómo se modifican al inyectar, al cambiar el potencial de membrana por la inyección de corriente. Y estuvimos mencionando bastante las propiedades pasivas. Las propiedades pasivas, o también conocidas como propiedades de cable, ya que estas propiedades también las tienen los cables y que van a depender de la forma, de la estructura del material y de la composición química del material. Y estas propiedades van a determinar la generación del potencial y la propagación, a qué distancia se propagan, cuánto tiempo tardan en propagarse, etc. Y eso va a estar determinado por las propiedades pasivas. Entonces vamos a ver un resumen de qué son las propiedades pasivas. Entonces vamos a hablar ahora de las propiedades pasivas, que son estas propiedades que van a depender de la forma y la estructura
del axón y de la composición química y que van a determinar la forma en que se genera y se propagan los potenciales electrotónicos. También llamada propiedades de cable. Entonces vamos a tener a la resistencia transmembrana, cuya definición es la resistencia que ofrece la membrana celular al paso de corriente iónica a través de los canales iónicos. Se miden ohmios por unidad de área. Dependen de la densidad de los canales iónicos abiertos, la conductancia de cada tipo de canal y el área de la membrana. La resistencia transmembrana es esta resistencia entre el extracelular y el intracelular. Recordemos que los iones no pueden atravesar libremente la membrana, ¿sí? Recordemos que hay una bicapa fosfolipídica, esa bicapa fosfolipídica lo habíamos visto, los fosfolípidos con una cabeza polar, una cola hidrofóbica, etcétera, pero que no dejaban permear libremente, no dejaban pasar libremente los iones. Los iones atravesaban únicamente a través de los canales, ¿sí? Que es lo que daban la conductancia, la permeabilidad de la membrana. A su vez, cada canal tiene una conductancia determinada. Entonces esto va a depender de la concentración de canales en un área específica de la membrana, de el área total de la membrana y de la conductancia que tenga cada canal para el pasaje de los iones. La resistencia que hay entre el extracelular y el intracelular va a depender principalmente de los canales. También tenemos la capacitancia de la membrana. Es la capacidad de la membrana de almacenar cargas debido a su estructura de bicapa lipídica. Se mide en faradios por unidad de área. Recordemos que un capacitor era una estructura que tenía dos elementos conductores separados por un elemento bastante resistente que no dejaba pasar libremente las cargas y eso permitía almacenar cargas a uno y otro lado, ¿sí? Si cerrábamos ese circuito, como las cargas de diferente signo se atraen, lo habíamos visto por la ley de Coulomb, ¿sí? Si acumulamos cargas negativas en un lugar y cargas positivas en otro y luego cerramos el circuito, va a haber un pasaje de cargas porque se van a atraer, ¿sí? Pero si en el medio mantenemos un material bastante resistente que no permita el pasaje de cargas, por lo menos al voltaje en que se están acumulando, eso permite un capacitor, permite la capacidad de acumular cargas a uno y otro lado para luego poder ser utilizadas, pero en ese momento se están acumulando. Va a depender del grosor de la membrana, ¿sí? Y de la constante dieléctrica de la bicapa lipídica, que es la constante que va a determinar esa resistencia que tiene la membrana al pasaje. También una de las cosas de la que va a depender es de la banda de mielina, que es una banda que envuelve el axón, principalmente lipídica, y que también va a aumentar el grosor de la membrana. Lo vamos a ver más adelante. También tenemos la resistencia axial. Es la resistencia al flujo de corriente dentro del citoplasma a lo largo del axón. Es decir, dentro del axón, de este tubo que tenemos acá, de este cilindro hueco que está representando el axón, adentro vamos a tener el axoplasma, el pasaje de las corrientes que tienen que hacer a través del axoplasma, esa es la resistencia interna o resistencia axial, ¿sí? Es la resistencia que tiene el pasaje de corrientes a lo largo de ese axón, ¿sí? Se miden ohmios por unidad de longitud y va a depender del diámetro del diámetro del axón. Es decir que si tenemos un diámetro muy grande va a tener menos resistencia, igual que en una ruta, igual que en una carretera. Si tenemos una carretera muy ancha, la resistencia al pasaje de autos va a ser menor. Bueno, acá lo mismo, la resistencia al pasaje de cargas a través del axón va a ser menor, no a través del extracelular al intracelular, sino dentro del axón, desde un extremo del axón hacia el otro, dentro de ese tubo, dentro del axón, va a ser menor cuanto más ancho sea el axón, por ejemplo, ¿no? También va a depender de la resistividad interna del citoplasma, que eso depende de la composición química que tenga, pero la composición química es bastante constante en todos los axones. Todos los axones de la misma especie, ¿no? Después tenemos al tau y al lambda, que lo vemos ahí. El tau, que es la constante de tiempo, ahora vamos a dar la definición, pero básicamente va a determinar el tiempo en que tarda en generarse el potencial, ¿sí? Vimos que inyectábamos una corriente y se generaba un potencial. Bueno, hay un tiempo determinado que no es siempre igual, sino que depende de las propiedades pasivas de la membrana en que se genera ese potencial. Eso es el tau, ¿sí? Es el tiempo que tarda en la membrana en alcanzar aproximadamente el 63% de su cambio total de voltaje tras un estímulo. Se calcula como la resistencia de membrana por la capacitancia. Un tau grande implica que la membrana responde más lentamente a los cambios de voltaje.
Por otro lado tenemos la constante de longitud o constante de espacio o lambda, que va a determinar cuánto espacio y cuánto recorre el potencial electrotónico antes de agotarse, ¿sí? Cuánto es el espacio que recorre, cuánta longitud recorre. Es la distancia a lo largo del axón en la que el voltaje cae al 37% de su valor original. Y se calcula, como vemos ahí, por la raíz cuadrada de la resistencia de membrana sobre la resistencia axial. Un lambda grande indica que el potencial eléctrico puede viajar más lejos sin atenuarse demasiado. Entonces, es importante tener en cuenta esto de las propiedades pasivas y sobre todo el tau y el lambda, porque nos permite observar una característica importante de los potenciales electrotónicos, que es que los potenciales electrotónicos se pueden sumar temporoespacialmente, ¿sí? ¿Qué significa que se puedan sumar temporoespacialmente? Ahora lo vamos a ver en un cuadro representativo, pero si lo pensamos es bastante intuitivo. Si damos un estímulo antes de que el potencial electrotónico anterior se haya agotado, el nuevo estímulo se va a sumar al anterior, ¿sí? Si inyectamos una corriente en el mismo lugar, ¿sí?, y antes de que el otro se haya agotado, o sea, en el mismo tiempo, esa es la suma temporoespacial, vamos a tener una sumatoria y vamos a tener un voltaje mayor, ¿sí? Si inyectamos, por ejemplo, cargas positivas, esas cargas positivas se fueron disipando, pero todavía quedan ahí, inyectamos de vuelta cargas positivas, esas cargas positivas que ingresaron se van a sumar a las anteriores, y el cambio del voltaje va a ser cada vez mayor. A eso se lo conoce como suma temporoespacial. Si ocurre en el mismo espacio y en el tiempo similar antes que el estímulo anterior se haya agotado. Vemos acá, por ejemplo, cada flechita roja está representando el tiempo en que se da el estímulo. El estímulo que se da es siempre el mismo, de la misma intensidad, de la misma amplitud. Se inyecta la misma cantidad de carga de corrientes en el mismo tiempo. Entonces tenemos damos un estímulo y tenemos una despolarización. Inyectamos corrientes positivas y tenemos una despolarización, o sea, un cambio de voltaje positivo. Luego se agota, seguimos en el reposo, damos otro estímulo. Una despolarización, se vuelve al reposo. La vuelta al reposo se llama repolarización, ¿sí? Cuando sube se llama despolarización. Cuando baja por el reposo, hiperpolarización. Pero cuando sube y vuelve al reposo se llama repolarización. Entonces, de vuelta, una despolarización, una repolarización, reposo. Llega otro estímulo, despolarización, repolarización, reposo. Llega otro estímulo, despolarización y así. Acá no hubo ninguna suma temporoespacial porque vemos que cada uno de los estímulos llegó cuando ya el otro se había agotado, ya estaban en el reposo de la membrana. Siempre llegaron en el reposo de la membrana. No obstante, veamos qué pasa en la siguiente situación. Damos un estímulo, se genera el potencial electrotónico, pero antes de que se agote, antes de que llegue al reposo, damos otro estímulo. Y fíjense que el estímulo que se da es de la misma intensidad que este, pero no obstante, el cambio de potencial es mayor. ¿Por qué? Porque se sumó el anterior. Todavía hay cargas dando vueltas del estímulo anterior. Entonces se suman. Si están cargas en una misma posición del espacio, aumenta la energía potencial eléctrica de ese espacio. Aumenta el voltaje de membrana en este caso. De vuelta se está agotando, pero damos otro estímulo antes de que se agote. Y este estímulo se suma a los dos anteriores. Entonces es mayor, ¿sí? Esto es la suma temporoespacial. Y si se siguen sumando, pueden superar el umbral. Y si superan un umbral, se genera un potencial de acción, ¿sí? Ahora vamos a ver el potencial de acción. Pero antes, repasemos los potenciales electrotónicos con todas sus características. Son cambios locales de membrana que se propagan pasivamente a través de la membrana. Siempre son subumbrales. Si superamos el umbral, se genera un potencial de acción. Por tanto, siempre tienen que ser subumbrales. Pueden ser un potencial que genere una hiperpolarización en la membrana o una despolarización de la membrana. ¿Sí? Una corriente excitatoria o inhibitoria. Las excitatorias generan despolarizaciones, las inhibitorias hiperpolarizaciones. Hay una proporción entre el estímulo y el cambio del potencial, la magnitud del cambio del potencial, y vemos que no se va regenerando en cada porción de la membrana, sino que por el contrario se va disipando a medida que nos alejamos y vimos el mecanismo por el que esto ocurre. Se pueden sumar temporoespacialmente. Si supera el umbral, se va a transformar ese potencial electrotónico en un potencial de acción si se supera el umbral. Pero si no, se pueden sumar temporoespacialmente y depende de las propiedades pasivas de la membrana, que son las que vimos
recién, y que esas propiedades pasivas a su vez van a depender de la forma y la composición química de los axones. Entonces, ahora sí podemos pasar a ver los potenciales de acción.